Buenas noches, buenas tardes, amada familia, esta noche preciosa, ya hoy 2 de septiembre, mire qué rápido va pasando el tiempo, ¿verdad? Wow, gloria a Dios, y ya pronto estará finalizando este año, pero continuamos nosotros con nuestras bendiciones, con el tercer tema de los 7 pilares de Tomando mi Nación. Ya impartimos el poder de la unidad. El segundo tema o el segundo pilar fue el poder de la oración. Y esta noche tenemos nosotros invitados especiales con pastores Edgar y Rosa Mirna Murillo desde California, que nos trae el tercer pilar. Y el tema es el poder de vivir en santidad. Recibamos con una ofrenda de cariño y dándole este hermoso tiempo a los pastores Edgar y Rosa Mirna Murillo. Pastores, pastora Rosa Mirna, este es el tiempo de ustedes. Gracias. Aquí, está mi esposo que está un poco mal de la gripe y me dice, Mirna, vas a tener que orar tú porque a mí me duele la garganta. Yo le digo, ok, pues, pero yo sé que él puede orar un poco. Ok, de una oración. ¿No? Gracias, Señor, por este día que nos has enlazado aquí con nuestros hermanos, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Esperamos que, Señor, que tú le des la bendición todos los días y que puedan estar sanos, Señor, y darle revelación a cada uno de ellos, Señor, para poder hacer tu palabra, Señor Padre. Bendecimos este programa, Señor, bendecimos al Pastor Shu, a toda la familia que estamos compartiendo aquí en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Traemos el tema de el poder de vivir en santidad. Y yo quiero, por todos los medios que va a llegar la palabra, todos los medios cibernéticos, yo bendigo todas las ondas cibernéticas, todas las ondas radiales, por la área de que ustedes vayan a escuchar esta palabra, que esta palabra sea de alineamiento a nuestras vidas, que sea de paz y de amor, y que les traiga convicción al que necesita convicción de pecado. Dios nos ama tanto que nos da tantas oportunidades y Él no se cansa de darnos oportunidades para que lleguemos a ser, dice, como Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Bueno, cuando vimos de santidad, yo quise saber qué quería decir santidad para que así sepan todos qué significa. Y dice santidad, dice consagración, santificación, apartados para el servicio y dedicación a la deidad, dice. Y la consagración, limpieza, pureza, santidad, santificación, apartado para el servicio y dedicación y castidad. Dice, ser puro, limpio, santo, apartado para uso santo. Cuando comencé a leer la palabra, el Señor me llevó a Efesios 25, 27. Y cuando yo leí 25, 27, 5, 25 al 27, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A un comienzo, déjenme decirles, hermano, que yo dije, bueno, esto no mucho concuerda con lo que voy a hablar. En cierta forma sí, pero yo sentía de que no daba. Y solo le pasé así a un lado y dije, no, este texto no lo voy a usar. Pero déjenme decirle que cuando yo ya había terminado todos los otros textos, el Espíritu Santo me llevó
Y yo le pregunté, le dije, Señor, si tú no me explicas, porque aquí está hablando de los maridos. Pero el Señor viene y me dice, ¿qué fue lo primero que yo constituí después que hice todo en la tierra? Y yo le dije, el matrimonio, Señor, es cierto. Entonces me dijo, tienes que comenzar ahí para que hables de la santidad, porque los seres humanos, ¿quiénes fueron los que estuvieron de primero? Fueron una pareja, ¿verdad? Me dijo, era un matrimonio de Adán y Eva. Entonces le dije, gracias, Señor, por explicarme y darme a saber que este texto iba con la santidad. ¿Por qué? Porque el Señor constituyó al hombre como cabeza. Entonces, si Dios lo constituyó como cabeza para enseñarle a la esposa y a los hijos, teníamos que hablar en este texto lo que Dios, lo que Pablo le dice acá, porque dice que lo que dijo Pablo era Jesús hablándolo, ¿verdad? Y el Señor lo habló desde Génesis. Así es que acá en el matrimonio, donde dice que el hombre trate a la mujer como un vaso frágil. Entonces, ¿por qué le dio el encargo al esposo? Les vuelvo a repetir, porque el hombre es la cabeza del hogar. Nos guste o no nos guste a nosotros las mujeres. Y van a decir, hermana, usted es machista. Déjenme decirle que a mí me costó aceptar en cierta forma. Yo nunca decía que era la cabeza, pero disimuladamente trataba de ser la que hacía las cosas, ¿verdad? Y entonces, y es ahí, ¿por qué motivo? El Señor me llevó y le dije, Señor, confírmame que esto es así. Y me llevó el Señor al Salmo 119, 9. Porque en el hogar hay hijos. ¿Quiénes somos los encargados de educar a nuestros hijos? La primera escuela es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces dice, ¿con qué? Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando el Señor dice, ¿cómo limpiará su camino? No lo está hablando en lo práctico, en lo físico, sino que en lo espiritual. Como quien dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, su mente, su pensamiento? De que no haga el mal, es a través de la palabra. Voy a parafrasearles el texto que hay también donde dice, enseña al niño en su niñez y nunca se apartará de ella. Entonces para mí fue tan linda la palabra, tan precioso lo que el Señor me había dado, porque el matrimonio lo es todo, ahí está encerrado todo. Porque en el matrimonio están los hijos, está la esposa, y el esposo es el encargado de enseñar la educación. La primera escuela es el hogar. Entonces, vámonos donde dice, ¿no saben? Dice que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes. Miren qué hermoso es eso, porque el Espíritu Santo está en nosotros, como todos sabemos, ¿verdad? Y si nosotros hacemos la maldad, por ejemplo, los jóvenes, vamos a comenzar con ellos, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque el Señor no está feliz, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. A los jóvenes, ¿por qué? Porque a los jóvenes los guía. Y aunque a veces los jóvenes se salen de la iglesia, vuelven, déjenme decirles que este domingo yo tuve una sorpresa de un hijo de una hermana mía que éramos muy hermanas, voy a decir, en la fe con Cristo. Ella ya partió con el Señor y sus hijos, uno de ellos se había
se habían salido del evangelio. Y me voy sorprendiendo cuando lo voy viendo entrando este domingo a la iglesia de donde él salió ya años atrás. Y no había vuelto a ninguna iglesia porque yo siempre le preguntaba a un hermano que los conocía. Y cuando yo lo voy viendo entrar y se quedó escuchando la palabra, yo no llevaba mis lentes y me le quedaba viendo, decía, ¿es él o no es él? Sí, es él, dije yo cuando ya lo vi más de cerca. Y solo me acerqué y lo abracé. Y dije dentro de mí, verdaderamente, Señor, que tu palabra es fiel. Tus promesas son fieles. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, Él dice, tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Entonces, cuando dice son salvos, no solo la salvación eterna, sino que también la salvación del pecado. ¿Por qué? Porque dice que el pecado trae muerte. Entonces, cuando yo vi a este joven ahí, me sentí tan feliz que él volvió. Y cuando fue lo último que se habló y se pidió que pasara el que sintiera lo que la palabra había dicho, sin que nadie le dijera nada a este joven, el Espíritu Santo lo levantó y pasó al frente para recibir la palabra, el mensaje, recibir el abrazo de los pastores, más que todo el abrazo del Padre, ¿verdad? Como el hijo pródigo cuando volvió. Dice que él salió y lo abrazó a su hijo. Y así sucedió ahí en la iglesia. Entonces, siguiendo con lo de la santidad, entonces dice, la santidad, dice, entonces es aprender a tener, dice, en la vida cotidiana, la misma vida de Cristo. Y así es, unos dirán que es difícil. A un comienzo tal vez les podré decir, será difícil. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando nosotros nos damos verdaderamente con nuestro corazón, sin que nadie nos diga nada, el Espíritu Santo tiene la libertad de trabajar con nosotros, como lo hizo con este joven, que en la noche me imagino yo de que el Espíritu Santo lo instó a que fuera a la iglesia el domingo. Y veamos lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido, dice, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Y es cierto, Él tiene la vida eterna ya ganada, pero Él tiene la vida acá, también terrenal, donde Él va a disfrutar de la palabra de aquí para allá, volver a Cristo, volverse del pecado, arrepentido. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Un corazón arrepentido, un corazón que no tenga nada de enojo, de ira, de contienda, porque esos son los frutos que a veces se construyen en el corazón cuando se lleva enojo, cuando se lleva resentimiento. Y dice en el Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios lo preparó desde antes, desde más antes todo esto. Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que el hombre iba a pecar. Por eso que Él nos dio, nos habló y nos dijo, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo,
que el Espíritu Santo habita en nosotros. Así es que el Señor nos da oportunidades para que nosotros reaccionemos, pensemos, analicemos, veamos en nuestro corazón qué es lo que hay. Primera de Pedro dice, 1 del 15 al 16, si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos a estudiar la vida de Jesús, Él vivió en santidad y Él nos pide que vivamos en santidad. ¿Por qué motivo? Porque Él sabe que si nosotros permitimos que el pecado se enseñoree en nosotros, vamos a la muerte eterna. Porque quiera o no, si nosotros, cuando Él nos ha limpiado, tenemos que permanecer en la pureza. Tenemos que permanecer lo más 99.9, voy a decir, sin pecado. Y dirán, pero es difícil. Voy a decirles que si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a poderlo hacer. Porque así como regresó el hijo pródigo, arrepentido, nosotros lo podemos hacer también. Y el Padre nos recibe, así como este joven que regresó. Y luego dice en 2 de Corintios 7:1, dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Porque la palabra, cuando usted lee la palabra es vida. La palabra es como un agua que limpia nuestro corazón, que limpia nuestro espíritu, que limpia nuestra mente, porque es a través de la palabra, porque usted sabe que por fe hemos sido salvos. Pero también nos podemos alejar de la salvación si nosotros no buscamos la santidad. Y la santidad la encontramos leyendo su palabra todos los días. No necesita estar horas y horas. Con solo que usted se haga un tiempo siquiera de 1 hora diaria a meditar en la palabra del Señor, el Señor nos va corrigiendo, nos va limpiando. Y ahora veamos aquí en 2 de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Ya esto ya estaba preparado desde antes del Padre para nosotros. Ya el Señor tenía todo preparado. Los frutos que nosotros tenemos que dar de santidad. Porque si vamos a Mateo, aquí nos explica todo lo que es los frutos de la carne, donde está en Mateo 15 al 20, voy a leer. Y dice, porque el corazón, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Veamos el adulterio. ¿A dónde se produce el adulterio? En el hogar. Por eso es que el Señor me llevó a Efesios 5,
del 25 al 27. Porque ¿a dónde es que se practica el adulterio? Es en el hogar. Las fornicaciones es en el hogar. Los hijos, cuando entran en fornicación. Los hurtos, ¿de dónde vienen? Vienen de la mente en el hogar. ¿Qué es lo que está hurtando usted? Tal vez está hurtando el tiempo que tiene que compartir con su familia, porque es un hurto. Tal vez usted no ama a sus hijos como debería de amarlos. Ese es un hurto. Tal vez usted no se esfuerza porque sus hijos sean educados en la palabra. Usted les está haciendo un daño a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre que él era la cabeza. Él era el que tenía que educar a los hijos. Y dice, los falsos testimonios, ¿de dónde vienen? De la mente. Y se llevan en práctica en el hogar. ¿Por qué? Todo es el hogar. De ahí es donde sale la familia, ¿verdad? Las blasfemias. Todo eso tenemos que dejarlo a un lado. Pedirle al Padre que nos ayude a soltar todos aquellos que están pensando en un adulterio, aquellos que están pensando en un engaño. Por ejemplo, los esposos. Voy a decirles, muchas veces comienzan con una pequeña plática con alguien. Voy a decir, con una mujer, una plática. Luego vuelven a seguir, de ahí siguen con un cafecito. De ahí comienzan a ver qué es lo que miran en esta persona, cuanto que ellos tienen a su esposa en sus casas. Entonces, ese es un hurto. No solamente es un hurto, ya es un adulterio, porque ya la mente ya le está pensando otra cosa. Y Dios dijo que con solo lo que lo pensáramos, con solo que esa persona piense, oh, voy a enamorar a esta persona, ya está cometiendo adulterio, porque todos los pensamientos vienen, dice, que salen del corazón y salen a la boca, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos. Dice la palabra del Señor, renovaos nuestro pensamiento, renovaos a través de la palabra, porque es de la única manera que nosotros vamos a renovar nuestro pensamiento, es a través de la palabra, ¿verdad? Y dice, luego dice, y estas son las cosas que contaminan al hombre, dice, pero no es el comer con las manos. No, con las manos se contamina el hombre, no, porque dice que lo que entra a la boca sale por la letrina, pero lo que sale del corazón a la boca, eso viene contaminado. Es ahí donde el Señor dice que nos limpiemos, que estemos limpios, perdón. Luego dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia, dice, y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Para que el Espíritu Santo haya soplado a través del Espíritu a Pablo en esto, dice que ni la inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. ¿Cuál es la avaricia? La avaricia
voy a ponerlo siempre así, de tener más que una mujer o una mujer más que un esposo. Porque eso es avaricia. No solamente el dinero es avaricia, sino que avaricia es todo querer abarcar cosas que a usted no le convienen, cosas que a usted le van a traer, le van a llevar al pecado. Y recuerde que el pecado lleva a la muerte espiritual. Y a veces no solamente a la muerte espiritual, sino que también a la muerte física. Porque el pecado, le voy a decir, trae enfermedades. Porque cuando uno está odiando, es un pecado. Y el odio trae enfermedades porque el pecado está en el corazón. Entonces, amados, quien quiera que esté escuchando y sepa que si usted tiene raíces de amargura, si usted se ha enfermado porque lleva odio, porque lleva rencor y no ha podido salir de ello, eso también es pecado, le voy a decir, y eso lo puede llevar a la muerte. Claro que sí, a la muerte física y a la muerte espiritual, más que todo, la más importante. La física, pues un día tenemos que partir de esta tierra, pero nuestro espíritu, nuestra alma tiene que volver al Padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que ni siquiera la mencionemos, que no siquiera pensemos. Dice pensar en lo bueno, pensar en lo amable. Así tenemos que pensar, porque Dios pensó en todo lo bueno, en todo lo amable para sus hijos. Vea Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en santidad o sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Dice que es la capacidad del ser humano que le permite diferenciar de lo bueno a lo malo. Hermano, verdaderamente el Espíritu Santo nos habla cuando estamos cometiendo un error, hasta el pensamiento. Yo voy a decirle, como he estado leyendo de esto, de la santidad, me mordí 3 veces la lengua. El Señor me enseñó eso. ¿Por qué? Porque me venía un pensamiento, estaba leyendo, y me venía un pensamiento que se me atravesaba, no correcto. Y ahí, en el pensamiento, y estaba comiendo, me mordí la lengua 3 veces, porque 3 veces tuve pensamientos equivocados. Estaba pensando algo, y cuando usted piensa es como que está platicando con alguien. Entonces, las 3 veces me mordí la lengua. Y yo dije, Señor, perdóname, porque sé que no estaba pensando bien, ¿verdad? De aquella persona. Y a ti no te gusta eso. Hasta en eso, le voy a decir, tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos usted tiene? Bueno, ahorita en estos momentos, en esta vida, se está llevando, dicen que el pecado está brotando a flor de piel. ¿Qué quiere decir a flor de piel? Que está saliendo el pecado como nunca en la vida habíamos pensado que fuera a suceder. Y a través de eso, de ese pecado, que ellos, los que están en eminencia, están haciendo leyes que a ellos mismos los van a librar del pecado, los va a librar aquí en la tierra, pero no los va a librar de la muerte espiritual. Porque si ellos
no escuchan de la palabra, si no obedecen al Padre, si cuando Dios les ponga en la televisión un programa, un pastor o una pastora que esté hablando y les haga reconocer el pecado en el que está y no reconoce que es el Padre que le está hablando, va a morir físicamente y espiritualmente. Por eso es que él dice que examinemos, veamos en el Salmo 139, 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire qué lindo aquí cómo expresa esta palabra. Cómo si no sabemos cómo expresarnos al leer la palabra, el Señor la palabra es vida y el Señor nos enseña a través de su palabra. Y aquí dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque ¿por qué él dijo, examina mi corazón? Porque él sabía que el único que penetra en la profundidad de nuestro ser, el único es el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos ser muy astutos para mentir. Le podemos mentir al ser humano, pero a Dios no vamos a poder mentirle. A él no podemos, voy a decirle. Dios quiere que nosotros vayamos y le digamos, si nos falta, si no sabemos cómo hacerlo, digámosle, Padre, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, porque él dice que no ha salido nuestra palabra a la boca, como me pasó a mí, que lo pensé en mi mente y como quien dice, estás pensando mal, muérdete la lengua mejor, ¿verdad? Así hace Dios con nosotros. Él dice que no ha salido nuestra palabra fuera cuando Él ya conoce la intención. Y aunque nosotros hablemos, Él sabe con qué intención lo hemos hecho. Pero cuando el Espíritu Santo habla, como dicen, no hay vuelta de hoja. Usted tiene que hacerlo. Y a veces, aunque usted no sea cristiano, que no le haya entregado el corazón al Señor, usted va a ver las maravillas de Dios porque el Señor lo va a traer con lazos de amor. Y esos lazos de amor lo va a hacer que usted reconozca y que se arrepienta del pecado. Y lo va a hacer sentir, y usted se va a sentir tan feliz cuando usted llegue a los pies de Cristo y le pida al Señor, muéstrame, examina mi corazón, examina mis pensamientos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento está todo. Es ahí donde nosotros tenemos que renovar el pensamiento. Cuando yo me mordí la lengua y estaba pensando, dije, Señor, yo someto mi pensamiento a la sangre de Cristo. Someto mi pensamiento al Espíritu Santo. Y déjeme decirle que así empecé a pensar en la palabra del Señor y se me fueron esos pensamientos. El Señor tal vez lo permitió para que yo les explicara cómo es a veces. Aunque usted no conozca del Señor tanto que se diga, Dios lo va a guiar al bien. Porque hay momentos que usted ha querido cometer pecado y no ha podido. Y usted dice, ¿pero por qué? Como dijo el juez, no le temo al hombre ni creo en Dios, como quien dice, pero esta mujer me está hostigando cuando llegaba y le pedía, ¿verdad?, justicia. Entonces, aquí verdaderamente que
Dios es tan bueno, pero tan bueno que Él nos aparta del pecado. ¿Cuántos jóvenes han llegado a la iglesia y han dicho, vengo por primera vez, dice, porque ayer el Señor me salvó la vida? Yo no conozco, dice, de Dios, pero el Señor me hizo que entrara acá. Y yo, dice, iba a tener un accidente fuerte y sentí que alguien me empujó, dice, y me quitó del lugar. Dígame usted si Dios no es tan bueno que Él no solamente a través de su palabra, sino que físicamente, naturalmente, sobrenatural, Él nos libra del pecado, voy a decir. Él nos libra de cometer pecados. Contaba una persona, un masculino, platicando un día con unas compañeras cristianas, y él dio su testimonio ahí con nosotros. Él no conocía del Señor. Y dice de que él iba a cometer adulterio y algo lo detenía, especialmente su esposa era cristiana. Y yo dije dentro de mí, la oración de la esposa ayuda a que el esposo no cometa errores, voy a decirle. Entonces dice de que él sentía que algo lo detenía, que no lo dejaba pasar, no lo dejaba pasar de la puerta de donde él iba a entrar. Entonces dice que él sintió un temor porque no sabía qué era y se fue para su casa de regreso. Así es Dios de sobrenatural. Cuando Él dice que somos especiales, que hemos sido escogidos. Entonces, como hemos sido escogidos, aunque a veces nos volvamos rebeldes, Dios siempre nos atrae con lazos de amor. No nos va a traer con lazos de latigazos. Bueno, hay unos que quieren así llegar con latigazos, pero ellos solitos se lo ponen el castigo, no es Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos son rebeldes al llamado, cuando han ignorado al Espíritu Santo, que tal vez visitaron una iglesia, hicieron un llamado y ellos dijeron, no, esto no es cierto. Ellos ignoraron al Espíritu Santo. Pero a pesar de ello, Dios siempre tiene misericordia, le voy a decir. Entonces, es ahí donde tenemos que ir y pedirle al Señor que nos guíe. Y nuestra oración, por ejemplo, nosotros, las esposas que no tienen un esposo que sea convertido a Cristo, que no haya creído en la salvación, yo quiero que le diga al Padre, Padre, no permitas que el pecado se enseñoree en mi esposo. No permitas que el pecado se enseñoree en mis hijos. ¿Por qué motivo? Porque la palabra lo dice, que oremos en todo tiempo, que oremos por nuestros hijos, que la oración del justo, dice, es escuchada por el Padre. Cuando usted quiera orar por alguien, pida con lazos de amor para que esa persona no sea somatada por las fuentes negativas. Porque eso es lo que hacen las fuentes negativas cuando uno le dice, Señor, trata con esta persona. Porque esa es una experiencia que yo tuve personal, ¿verdad? Que el Señor me dijo que lo que le estaba pidiendo era que se la soltara las potestades negativas para somatarlo. Entonces, usted ore pidiéndole al Padre que el pecado no se enseñoree en ellos, que ellos escuchen, que sean sensibles sus oídos al Espíritu Santo. Tenemos aquí en Romanos, que dice, Romanos 12:1, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten nuestros cuerpos. Entonces, nosotros vamos a clamar a la misericordia, porque Dios quiere misericordia y Dios ha tenido con nosotros misericordia. Y cuando alguien esté en pecado, que usted sepa, nomás dele textos bíblicos donde habla de la misericordia de Dios que tiene con el pecador,
para que pueda llegar a los pies de Cristo. Bueno, hasta aquí voy a dejarlo porque sé de que me pasé del tiempo, pero rapidito solo voy a decirles, le voy a leer de Levítico del Antiguo, del Testamento. De Levítico dice 20:26, me serán santos porque yo, Jehová, soy santo, los aparté de entre las naciones para que sean míos. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Tenemos que entrar en la santidad. Busquémosla, hermano, que sí se puede. Con el Espíritu Santo y la palabra, somos más que vencedores. Y el Señor nos trajo para que venciéramos. Gracias. Le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias también al pastor Su por darme la oportunidad de llevar este mensaje a todo pueblo y a toda nación. Que sea el Espíritu Santo que les lleve la revelación a todas las personas que han escuchado y los que van a escuchar esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, qué bendición, qué bonita enseñanza, qué buen bocado de la palabra, testimonio, enseñanza, exhortación. Necesitamos pastoras, hermanas, como nuestra hermana pastora Rosa Mirna Murillo, que nos dé esa palabra directa, sin tanto titubeo, consejeros y consejeras. Estuvimos en una de las vigilias y se tocó temas de muchos hogares. Se está viviendo lo que nos acaba de compartir pastora Rosa Mirna Murillo. Todo comienza en casa. Nuestro tercer pilar de Tomando mi Nación es esto, el poder de vivir en santidad. Cuando hay santidad hay muchas cosas de bendición. Aún cuando hay oración, intercesión, guerra espiritual y salimos a tomar la ciudad, tenemos que tener en santidad. Y si lo hacemos al revés, porque hay pues muchas personas que nos gusta orar, interceder y hacer los eventos de bendecir nuestra ciudad, pero se sale sin estar alineado con Dios. Entonces, el enemigo salta sobre su vida, su matrimonio, sus hijos, porque queremos clamar, pero no estamos alineados a Dios. Por eso, este pilar de Tomando mi Nación, todo aquel que oramos, intercedemos y predicamos, pidamos vivir una vida en santidad, limpio, puro. Y me gusta que pastora Rosa Mirna Murillo comenzó que todo comienza en casa. Y todo comienza en el matrimonio. Y eso es cierto. Hoy el mundo entero, amados hermanos, si usted investiga las estadísticas de los hogares que están sufriendo por adulterio, fornicación, infidelidad, es inmenso, muy inmenso. Es porque verdaderamente necesitamos que la palabra de Dios, vivirla y practicarla. Amados hermanos que nos ven por la red social, yo quiero hacer una oración basada en esta enseñanza que nos trajo pastora Rosa Mirna Murillo y su esposo, pastor Edgar, que lo tenemos ahí. Si tú estás atravesando una situación difícil, pastora Rosa Mirna dijo, Dios es un Dios de amor. Si venimos ante Él arrepentidos de los pecados que hemos cometido, no importa, adulterio, fornicación, todo lo que tú hayas cometido, pero si arrepentido verdaderamente y vienes, entregas tu alma, tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, dice, con lazos de amor, Él te va a abrazar, te va a perdonar, pero claro, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Así es que quizás estés atravesando situaciones difíciles, muy difícil. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y nos enseñaba pastora Rosa Mirna que muchos de los dolores de cabeza, muchos de los problemas inmensos que se viven en los hogares hoy en día
aún podemos hablar de enfermedades, Ujú. ¿verdad? Hay muchas enfermedades contagiosas que SIDA, papiloma, enfermedades venéreas, cualquier tipo de enfermedad que se contagia sexualmente, se trae a la casa. Yo conocí unas parejas que por infidelidad terminó con SIDA el hombre. Inocentemente la esposa falleció contagiada, ambos fallecieron. Esa es la paga del pecado. Y también la paga del pecado que hace que las cosas sean difícil, duro en los hogares, las finanzas, salud, los problemas, los pleitos, los hijos sufriendo. Y me gustó mucho, pastora, por tocar, dijo, todo comienza en casa, porque habla de la cabeza del hombre, de la mujer y de los hijos. Y eso es cierto. Así es que quiero hacer una oración de fe. Donde quiera que tú estés ahí, amigo, amiga. Si esta es la situación que te está agobiando la vida y sientes que ya no puedes salir, es la oportunidad con esas cuerdas de amor, con esos abrazos de amor. Jesús te está llamando. Quiere que salgas del lodo cenagoso, del pozo de la muerte y de la desesperación. La paga del pecado que se está causando este dolor y casi muerte, muerte física, muerte espiritual, aún en todos los problemas. Yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y hagamos junto de esta oración de fe, amigo, amiga. Señor Jesús, te doy gracias por hablarme esta noche por medio de Pastora Rosa Mirna Murillo. Gracias. Este mensaje, si ha sido para ti, te recomiendo que hagas una oración de arrepentimiento y digas, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, mi matrimonio, mis hijos, mi salud, mis finanzas y todo lo que hoy en día pareciera ahogarnos y que no podemos salir adelante, reconozco que ha sido por mis pecados. Te entrego mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios Altísimo, que moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa, entregaste tu vida por el perdón de estos pecados que me están matando. De hoy en adelante, a ti te pertenezco. Señor Jesús, dame fuerza. Dame fuerza para no seguir en este camino de muerte. Te doy gracias por darme la oportunidad de vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor. Gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, pastores Edgar y Rosa Mirna Murillo. Gracias, pastora Rosa Mirna, por esa palabra tan directa, tan especial, bocado suave, pero directo, directo, directo. Necesitamos estas enseñanzas. Amigo y hermano, quédese con esta bendición. No te apartes del Señor. No caigas en esos pecados que trae muerte físico y espiritual. Esta es la oportunidad. Gracias, pastora Rosa Mirna. Pastores Edgar y Rosa Mirna, ellos son parte del equipo de Tomando Mi Nación ahí en California, en el condado de Orange. Y pues hemos hecho esos eventos preciosos. Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Así es que Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastores. Y usted que nos ve en la red social, recuerde todos los martes, los jueves y los sábados tenemos este hermoso programa, ¿verdad? Oración por tu vida, por tu salud, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas. Que el Señor te bendiga. Estás invitado. Muy bien, nos despedimos esta noche deseándote que el amor, la paz y la misericordia del Señor esté contigo en tu vida, con tu familia, tu matrimonio y tus hijos. Buenas noches. Buenas noches. Amén. ¿Dónde?